Aquí hay una historia que a mí me gusta mucho porque pues yo soy de aquí de barrio, ¿no? Del barrio de Santo Domingo. Y mi papá nos había comprado unos guantes para que nos aprendiéramos a defender, porque yo era pequeño, ¿no? Era chaparrito. Entonces siempre todos me querían agredir, ¿no? Entonces yo empecé a defenderme y mi papá precisamente por eso sacó los guantes. Y fue una vocación que a mí me gustó mucho, ¿no? A mí me gustó bastante esa vocación. Yo no tenía definido qué es lo que yo quería hacer. Lo que yo sí me acuerdo es que yo en la escuela era muy inquieto. Como que trataba de llamar la atención. Eso hacía que yo era muy hiperactivo, ¿no? Entonces, pues cada rato me llamaban en la escuela y así fui creciendo, pero sí imperaba, yo creo que algo traía porque siempre me terminaba aventando los tiros. Y yo en definir qué quisiera, pues yo no lo sabía, pero ya después de terminando la secundaria, como siempre fui muy peleonero o trataba de defenderme de los problemas que siempre me trataban de los chavos más grandes que me agredían. Cuando pasó un compa de aquí del barrio, Quillo el Porfirio Hernández, y me dijo, dice, ¿quieres ser boxeador? Se ve que te gustan los trancazos. Entonces agarré y le dije, pues que sí me gustaba, y dice, te voy a llevar a un lugar, y me llevó precisamente allá a los Baños Granada, y allí primero estuvimos en otro gimnasio, y después nos integramos ahí en los Baños Granada, y ahí es a donde yo empecé a iniciar mis primeros pasos en el boxeo. Allí ya tenía yo 17 años, aproximadamente tenía 17 años, y empecé a trabajar. A mí lo que me gustó mucho y me ayudó mucho fue que yo estuve trabajando con puro profesional. Eso es una de las cosas que a mí me motivó, porque yo ahí veía ese gimnasio que entraba la Chiquita González, Miguel Ángel González, que entraba el Rubén Olivares, el Púas. O sea, llegaba mucho, o sea, lo que era la nata del boxeo, ¿no? Y me entró la curiosidad por seguir conociendo lo que era el boxeo, que en ese tiempo salían en la televisión, ¿no? Fíjate que cuando yo empecé a entrenar, mi mamá tenía ya una enfermedad terminal que era cáncer. Cuando yo empiezo a progresar un poquito en el boxeo, me voy a Acapulco a pelear en una pelea profesional allá de sparring de Flores, Memo Flores, y cuando regreso me encuentro que mi mamá estaba ya enferma, ¿no? Ya tenía unos problemas muy serios, y era cuando yo me iba a ir a Japón. O sea, ya me había dicho mi entrenador, Carlos Rosales, que me iba a ir a Japón con Miguel Ángel González, el Tokio Santa. Y cuando sucedió eso, pues yo me encuentro con mi mamá enferma y me empiezo a ubicar en ese sentido, a cuidarla, ¿no? Y pues desgraciadamente fallece casi a 3/4 de año. Mi mamá me decía que yo no quería que estuviera en el boxeo porque era muy duro, ¿no? O sea, lo que hace un padre y una madre pues es como que protegerte, ¿no? Porque saben que pues el boxeo es algo duro, ¿no? Pero fallece mi mamá y desde ahí pues empecé a tener ya problemas con el alcoholismo, ¿no? Yo empecé a caer en depresiones y por el problema de mi jefa pues entré en depresiones, y pues así me pasé un buen rato, ¿no? Casi 14 años en el alcoholismo, y pues es bien triste, ¿no? Saber cómo se va uno alejando de las cosas que le gustan a uno, ¿no? Que le gustan a uno hacer. Mi padre fallece ya después en el 2004,
ya después de que yo dejo de ingerir bebidas alcohólicas y drogas, yo ya llevaba un año y mi padre pues también él padecía también la diabetes y también pues agarró, pero yo ya andaba en un grupo y eso me ayudó mucho a mí el grupo a salir adelante, a tener como un poco más de seguridad, de confianza, como de asimilar un poquito más la huida de los padres, ¿no? Ya no como la primera vez, pero sí mis dos padres se fueron, ¿no? Ya partieron. Anteriormente yo había estado algo enfermo, tenía úlceras gástricas y ya me habían desahuciado. Encuentro un médico que empezó a trabajar conmigo, un médico de medicina homeopática, y él me recomendó en cierto momento, que yo hiciera deporte. Entonces ya tuve que dejar mis trabajos que yo hacía y empecé a venir a este parque, ¿no? A este parque que prácticamente está al frente de mi casa, está como a unos 100 metros. Cuando yo llegué al parque precisamente por salud, llego y cuelgo mi costalito, un costal que había tenido desde hace mucho tiempo arrumbado ahí en la casa, y dije pues voy a ir, ¿no? Y agarré a mi niña, que también mi niña estaba chiquita y no tenía con quién jugar Chela Abril, y empecé a venirme a entretener con ella. Pues cuelgo mi costal en el puente cuelgo mi costal y empiezo a darme cuenta que pues allí empezaba a llegar gente que me empezaba a decir que si le enseñaba. Y pues de eso que empezaron a salir los chavitos que querían que también les enseñara uno, pues empezaron ahí a salir como que la idea de formar un gimnasio, ¿no? Los chavitos daban su cooperación, nos empezaban a dar unas ayudas, y con eso empecé a comprar los costales, empecé a comprar todas las cosas que necesitaba, porque el boxeo es prácticamente muy caro, ¿no? Todas las cosas que ocupamos, los guantes, que también se los prestábamos, o les prestamos todavía, son muy caros, ¿no? Entonces, de ahí nació la idea de cuando empecé a entrenar aquí en el parque. Precisamente este espacio era un basurero, ¿no? Toda la parte de aquí del costado de atrás de los baños era un basurero, prácticamente aquí venían a dejar todo, se venían a drogar. Y fui comprando cosas, ¿no? Las mismas necesidades hicieron que pues compráramos los tubos. Yo empecé a comprar, a juntarlo del PT, lo juntábamos y lo íbamos a vender a los fierros viejos. Allí en los fierros viejos los cambiaba yo por tubos, y una de las necesidades que teníamos era dónde íbamos a colgar los costales, porque era un problema estar colgando los costales hasta arriba en el puente, ¿no? Conseguimos los tubos, y de esos tubos teníamos amigos que nos venían a ayudar a soldar y todo eso. Entonces, y como yo también le sabía a la parte de la soldadura, de varias cosas de trabajos que ahí nos ahorrábamos una parte de lo que era la mano de obra, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, pues la misma situación hizo que nosotros fuéramos ocupando los espacios y le fuéramos dando vida a este espacio. Posteriormente empecé a tener varios problemas con varias personas, porque no querían administrar este espacio, pero pues, o sea, yo me empecé a parar aquí porque la comunidad me conoce, ¿no? Y la comunidad me empezó a ayudar en ese sentido. Después de ahí me empecé a ir a las delegaciones a ver si no había las posibilidades de que nos ayudaran, y no, o sea,
Y era sorprendente cómo no había ayuda, no había ningún apoyo. Y a mí algo muy bonito que me ayudó fue que cuando yo iba enseñando esta parte de lo que yo había aprendido del boxeo, llegaron varias personas que me decían que querían ser profesionales, y de ella fue, por ejemplo, Diana Castillo, una chamaca que llegó y que decía que no la iban a recibir en ningún lado, que porque era mujer, ¿no? Entonces, pues yo decía, pues ¿cómo es posible que nos encontremos autoridades o lugares donde le tenemos que prohibir la entrada a la gente, ¿no? Entonces, pues yo platiqué con ella y ella fue una de mis motivaciones, porque ella me empezó a decir que pues, quería ser profesional. Entonces, para esto, pues para ser profesional, pues tú tienes que prepararte, ¿no? O sea, el hecho de que yo haya sido boxeador y tener ciertos conocimientos no quiere decir que yo sabía preparar a una persona, ¿no? Entonces, tuve que platicar con ella y le dije, mira, pues así le vamos a empezar a hacer y nos vamos a poner a estudiar, ¿no? O sea, yo me voy a ir a estudiar, si quieres, le digo, el deporte del boxeo es muy duro, pero si quieres, podemos ir a ponernos a estudiar. Y todos los sábados nos íbamos a tomar clases, tuvimos nuestro título a un año de estudios, tuvimos nuestro título, nuestros reconocimientos, tuvimos muchas cosas que nos ayudaron y nos abrieron los ojos para seguir desarrollando el boxeo y la adecuación deportiva con los chavos, ¿no? Porque yo me di cuenta que los chavos no son un juguete, ¿no? Son vidas que hay que trabajar con ellos, pero con el conocimiento, ¿no? No nada más por venir y tirar golpes, sino que es una educación y una formación. Entonces tengo un título, una cédula, tengo reconocimientos, también hemos tomado del Consejo Mundial de Boxeo, de la asociación. Hemos tomado de diferentes tipos en la misma comisión de box. También hemos tomado cursos de nutrición, de primeros auxilios, de lesiones, y todo eso pues va a ser nutriente para poder llevar a cabo a nuestros peleadores, ¿no? De las cosas que yo empecé a darme cuenta que eran necesarias era la salud. Yo empecé a recobrar mi salud, empecé a tener ya un poquito más de condición, ya empecé a tener un poquito de amistades, ya empecé a tener más un equipo, y empecé a formar un equipo aquí. Hemos tenido la fortuna, los que trabajamos aquí, hemos tenido la fortuna de llevar ya 2 profesionales al terreno profesional, que es algo muy difícil, pero ya obtuve mi licencia y he estado trabajando ya con 2 profesionales. He tenido 4 peleas profesionales y ahorita esperamos seguir trabajando con ellos, ¿no? Porque ahí vienen más chavitos, chavitas que quieren seguir en el terreno profesional. La mayoría de la comunidad fue la que a mí me dio la fortaleza como para seguir trabajando aquí con los chavos, ¿no? Fíjate que posteriormente yo tuve la gran fortuna de empezar a mejorar con la salud y ayudar a mucha gente. Y esa parte que casi no se ve, la parte invisible, la parte de la espiritualidad, era me empecé a dar cuenta que era muy necesaria en un lugar tan difícil como es Santo Domingo. La violencia, la drogadicción, el alcoholismo, o sea, son cosas que han invadido mucho a nuestros niños. Y nos fuimos encarrerando, ¿no?
en esta odisea de lo que es el acondicionamiento físico, que es lo que hacemos, y la escuela de bots, ¿no? Entonces empecé a tener mis primeros boxeadores, que eso ya también había sido una gratificación muy bonita, ¿no? Que ver que tú podías hacer algo por tu comunidad y por los chavos, ¿no? Los chavos necesitan mucha educación, necesitan mucha formación, tener en su cabeza otro tipo de conocimientos y de cosas, ¿no? ¿Qué me motiva? Una de las cosas importantes es la salud. Fíjense que yo me he dado cuenta que la salud es muy importante para mí. Aunque muchas veces no tengo dinero y sí me desmoralizo emocionalmente porque pues, las autoridades no se dan cuenta que el trabajo que estamos realizando, una de las importantes es la salud. Mientras uno esté bien, va uno a seguir trabajando y voy a seguir haciendo una labor social y los alcances que uno tiene, ¿no? Yo he aprendido que el ser humano puede hacer muchas cosas en la vida. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu finalidad? Y yo creo que el ser humano vino a hacer muchas cosas, cada quien en su terreno, pero yo pienso romper mi propio récord, que soy capaz de hacer por mi comunidad, por la gente y por mi familia también, ¿no? Que también es muy importante.